Buenas y santas, hoy 28 de septiembre, empezamos con unos minutos de recogimiento y después las palabras de silencio y quietud. Muy bien. John Maine, el autor de ese libro Silencio para cada día del año, es uno de los varios, gracias a Dios, como padres espirituales que están profundamente abiertos a ese encuentro entre místicas orientales y místicas occidentales. Y hoy, casualmente, en el 28 de septiembre de este libro de Maine, toca una referencia a eso y a esto que acabamos de hacer, en forma muy básica como lo hacemos aquí. Y dice aquí, el místico indio o hindú Sri Ramakrishna, que vivió en Bengal en el siglo XIX, acostumbraba a describir a la mente como un poderoso árbol lleno de monos, todos saltando de rama en rama y en incesante parloteo y movimiento. Cuando comenzamos a meditar, reconocemos esta como una buena y adecuada descripción del constante remolino que tiene lugar en nuestra mente. La oración, por otro lado, no tiene como objetivo agregar confusión, tratando de acallar este parloteo mental con más palabras, ni cubriendo un palabrerío con otro. La tarea de la meditación es traer a esa mente distraída y movediza al silencio, a la quietud y a la concentración, ubicándola en su propio lugar. Este es el objetivo del salmista cuando nos dice: permanezcan en quietud y sabrán que soy Dios. Para alcanzar este objetivo necesitamos un simple dispositivo. Es lo que remarcó San Benito a sus monjes en el siglo VI al encomendarles la lectura de las conferencias de Juan Cassiano. No sé si se acuerdan, cuando hablábamos sobre la música del silencio con Steindl Rast, hay referencias a esto, y cuando hablábamos de ese camino del corazón de Meloni Rivas, hablaban de Juan Cassiano. ¿Quién es Juan Cassiano? Uno de los padres del desierto. Afortunadamente para nosotros se consiguen sus textos aquí en Tucumán fácilmente. Están a la venta y no son muy caros. Las conferencias de Juan Cassiano. Para aprender a rezar y a rezar continuamente, Cassiano recomendaba tomar un único verso o palabra y simplemente repetirlo una y otra vez. En su 10ª conferencia, recomienda este método de la simple y constante repetición como la mejor manera de desactivar todas las distracciones y el palabrerío de nuestra mente para que ésta pueda finalmente descansar en Dios. En estos 4 párrafos ha enlazado la mística hindú de Oriente con la mística de los padres de Occidente, como Juan Cassiano, para dárnosla y brindárnosla a nosotros en el siglo XX cuando la escribe y en el XXI que nosotros estamos también. ¿O es que cuando ustedes meditan no tienen todos esos monos parloteando dentro?
y no se están distrayendo segundo a segundo. Eso es así. Y eso es lo que busca Juan de la Cruz también. Y lo busca con un ardor y una pasión como pocas veces se ha dado en la historia. Y estamos siguiendo en esta introducción a Juan de la Cruz la biografía de Elizabeth Reynaud, que se llama San Juan de la Cruz, enamorado de Dios, este librito. Y aquí nos contextualiza esta francesa que ha hecho otra biografía sobre Santa Teresa a la España del siglo de oro. La del siglo XVI está agitada de ese fervor guerrero y religioso. Y el rey Felipe II, que era más papista que el Papa, aterrorizaba al alma de su pueblo, donde había también judíos, moros, protestantes, nuevos cristianos, y empezó a esgrimir esa pavorosa institución poco cristiana y poco católica que se llama la Inquisición. Y lo que está haciendo Juan de la Cruz lo está haciendo desde ese contexto en que las hogueras ardían en todos los rincones de España. Pero una voz desconocida, vibrante, se eleva, y es la voz de San Juan de la Cruz. Y él está, como Teresa, entonando el canto del bautismo amoroso. Juan de la Cruz, enamorado de Dios, esa novela narra el destino de este hombre solitario que se consagra a los estudios, pero de niño conoce la miseria, el hambre que vive su madre Catalina, que tiene que alimentar a 3 hijos, y ya narramos anteriormente, el mayor es Francisco, el segundo es Luis, el tercero es Juan. Muere primero el marido, que era un hombre de alcurnia, y se enamora de esta mujer pobre de solemnidad, hermosa y habilísima tejedora. Y después se muere con la expulsión del seno familiar por parte de los 2 tíos ricos que tenía. Y entonces ella, les recuerdo brevemente lo que hemos visto, se siente en un aprieto existencial que es cumbre, porque no tiene cómo alimentar. Se va enfermando, el segundo hijo, Luis, termina muriendo. Entonces tiene el hijo segundo muerto, y tiene a Francisco y a Juan. Juan tiene 2 años cuando muere su padre, y Francisco estaba en la misma situación de patética miserabilidad existencial en la que estaba Catalina. Catalina va a buscar a esos tíos ricos a los que nunca fue a buscar en vida su marido, obviamente, y el primero como que la rechaza, y el segundo, que era un médico de Galvez, le accede al pedido de ella, porque ella quería que lo tengan en su casa a Francisco, y Francisco es acogido en la casa de ese tío, y ahí no iba a tener ninguna necesidad, iba a tener todas las necesidades satisfechas, pero tiene una tía abuela, la tía de Gonzalo de Yepes, el padre de Juan, que lo quería mal, y esa malquerencia lo hacía sufrir horrores a este chico. Entonces, en un momento cuando va Catalina a visitarlo, se lanza a llorar él para que la madre lo lleve, y la madre lo lleva. Y de nuevo están los 3 caminando, a veces 30, a veces 50 kilómetros para ir de un lado a otro. Ahora, Francisco se convierte en el señor de la casa y sale a trabajar. Y sale a trabajar mendigando y cuidando a los mendigos, porque él y su madre, desde chico vivencia eso, con 2, 3, 4 y 5 años, Juan de la Cruz, están recogiendo ellos, pobres, recogiendo a los pobres y llevándolos a su casa, recogiéndolos a los enfermos y llevándolos a su casa. Después consigue un trabajo, Francisco, y era cuidar a 2 señoras, una madre y una hija, y él fracasa y falla. Un día que no va a la casa, lo echan, entonces vuelve a estar con la madre. Hay un período de rebeldía juvenil en que en la tumultuosa vida de ese siglo de oro español,
no todo brillaba en ese oro español, él se junta con gente que eran bastante casquivana y disoluta. Entonces hay un sacerdote que lo reencausa en la vida y él vuelve y desde ahí hasta que se muere vive con su madre. Después se enamora, se casa y con Ana Izquierdo, que es su esposa, hacen ese trío con la madre y tienen hijos. Tiene una hija que es una hija que era una santa y la hija pierde varios hijos y la hija también muere y después ellos se quedan viviendo en esa vida de auténtica miseria y compasión por el prójimo. Lo que hace decir al biógrafo de Francisco Yepes, que es el hermano de Juan, que era un santo también. Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora, y ahora avanzamos con el Juan, que desde el comienzo de su vida había sido modelado por la miseria y el amor. San Juan de la Cruz es el pobre abandonado, y es el pobre que ama a los pobres, miseria y amor, y eso lo ha modelado, ha troquelado su espíritu, y eso es lo que le ha permitido despojarse de todos los deseos malignos, y en él se está despertando una llama, eso que llamará él la llama de amor viva, una llama que se quiere unir al infinito, porque el contemplativo apunta a la desnudez, deshacimiento, desapropiación, la desnudez pura, a penetrar en la extrema simplicidad de su ser para allí fundirse con la extrema simplicidad de Dios. Demos un tercer paso. El tercer capítulo se llama Salamanca, Juan de Santo Matías. Juan ha pasado 4 años en los colegios de los jesuitas. Su madre buscó denodadamente que alguien lo recibiera para que él recibiera educación. Al final, por golpes del buen destino, puede empezar en esas escuelas, tipo escuelas catedralicias, escuelas de doctrina que había en esa época, y hace sus primeros avances, y era un talentosísimo para la gramática, para todas las cuestiones de las letras, y pasa con los jesuitas que imprimen carácter en la formación de él, porque lo tenemos a San Ignacio de Loyola, también uno de los grandes místicos, así como los 3 grandes místicos que aparecen en la mística española, hay otros más, pero los 3 grandes místicos son Teresa de Ávila, en orden cronológico, San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz. Hay otro que influye muchísimo en él es Fray Luis de León y la mística y el cantar de los cantares. Pero Juan estudia con los jesuitas y San Ignacio de Loyola ha escrito esos ejercicios espirituales que vehemente, apasionadamente sigue a pie juntillas Juan de la Cruz, los ejercicios espirituales. El gran protector de un hospital de las pústulas, donde estaban todas las personas con enfermedades venéreas, lo ve trabajar con tanto esmero, tanta diligencia, que no lo quiere perder. Don Alonso Álvarez es el gran protector ahí. Y le tiene tanto aprecio que, conociendo el deseo que tiene Juan de darse por entero, le propone ordenarse sacerdote y le ofrece cargo de capellán del hospital. Pero Juan es un apasionado de lo absoluto y elige una línea directa. El amor de su madre y la ternura de su madre, que él emparenta con el tema de la Virgen, el amor de su madre le había sembrado a él y había sembrado en él una devoción, que es la devoción por la Madre de Dios. Ahora bien, en 1560 hay un padre, un sacerdote, que se llama Diego Rengifo,
que es el confesor del emperador Carlos V y que es autorizado por la bula del Papa Pablo IV y dona ante un escribano todos sus bienes para la fundación de un convento de carmelitas de Medina del Campo. Está signado él por lo carmelitano en ese momento. Él después va a querer ser monje cisterciense, pero fundan ese convento carmelitano ahí cerca de su casa. Y la fundación es en homenaje y en nombre de Nuestra Señora del Carmen. Y la única condición que precisaba el padre Diego Rengifo es de que siempre hubiese un lector de gramática y otro de artes. En artes se estudiaba filosofía. Uno de gramática y otro de artes que enseñen públicamente en dicho monasterio y que sean religiosos de dicha orden. Ahora, el prior del convento de Santa Ana, un convento de carmelitas, pide entrar con el hábito de la Orden de la Virgen, y hay versos que Juan escribirá más tarde en la noche oscura, cuando dice: en una noche oscura con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Cuando escribe, habla de su alma en una unión amorosa, y el prior de Santa Ana recibe a este joven con los brazos abiertos, conmovido y feliz de que haya elegido la orden carmelitana. Al día siguiente, en la capilla del convento de Santa Ana, Juan, con la cabeza afeitada por la tonsura monacal, avanza de túnica blanca y el prior le entrega el hábito de tela negra, el cinturón de cuero, el escapulario blanco, la capucha negra y la gran capa de lana cruda. Su calzado es de cuero negro. La comodidad de esa vestimenta va en contra del deseo de pobreza que tiene Juan de la Cruz. Y por eso lo va a seguir llevando ese hábito un largo tiempo, pero después va a ir con hábitos mucho más andrajosos, dicho literalmente, y con calzados mucho más pobres. De ahí viene lo de los descalzos también. Cuando él hace esos votos, recibe un espaldarazo de sus hermanos y firma con sus testigos el texto de sus votos con el nombre de Juan de Santo Matías. Juan de Santo Matías es el primer nombre que él adopta. Catalina, que está emocionada, a menudo repetirá que desde chiquito era un ángel y comprende ahora que ha entregado su hijo a Dios. Y don Alonso Álvarez, ese protector, tiene que rendirse a la evidencia. Juan busca un retiro, un recogimiento absoluto y el más puro servicio a Dios. Durante el año que dura su noviciado, se lo ve como un monje modesto que se inicia en la vida conventual y en realidad el fuego arde dentro de él. Y si bien Juan eligió la Orden del Carmen para hacerse monje, no por ello perdió la impronta de sus 4 años de estudio en el Colegio de la Compañía de Jesús. En 1548, acuérdense, nace en 1542 Juan. En 1548, Ignacio de Loyola, fundador de la orden, había hecho imprimir 500 ejemplares de los ejercicios espirituales aprobados y alabados por el Papa Pablo III. Ignacio, ese valeroso guerrero vasco que amaba a las mujeres con locura y también las botas de cuero fino, el hombre herido en combate en 1521 y que luego se convirtió, ha descrito paso por paso el camino de su conversión. Los ejercicios espirituales se desarrollan a lo largo de 4 semanas, durante las cuales la persona que hace el retiro se entrega a un examen de conciencia riguroso, luego de una meditación sobre los acontecimientos de la vida de Cristo. Ahora, la cuestión aquí toca un punto sensible y es ese tema del rigorismo y la flagelación que tienen algunos místicos, incluido Juan de la Cruz.
cosa que la ponía de bastante mal humor a Teresa por la violencia que se infligía a sí mismo en la disciplina. Pero esto, primero estaba el ayuno, la penitencia, para que la constitución no se altere, decía Ignacio, y después tratando de no dormir demasiado, ni demasiado poco, y suprimiendo lo superfluo hecho de cosas refinadas y que debilitan. Por fin, castigando la carne con dolores sensibles, llevando cilicios sobre la piel desnuda, cuerdas o puntas de hierro, flagelándose, magullándose o utilizando otras formas de disciplina. A continuación, Ignacio, quien más tarde se convertirá en un enemigo declarado de ese tipo de locuras, agrega: lo que parece más oportuno y más seguro para la penitencia es que el dolor sea sensible en la carne, pero que no penetre hasta el hueso. Y a eso estaba adhiriéndose Juan de la Cruz en cuerpo y alma. Juan toma los ejercicios espirituales al pie de la letra. De ahí toma Juan esa disciplina flagelatoria, por decirlo así, y con toda la vehemencia de la que él es capaz. Pobreza, obediencia, castidad, es lo que él está prometiendo en sus votos, como cualquier monje o sacerdote. Hace apenas unos meses hay un padre provincial de Castilla que se llama Ángel de Salazar. Hace apenas unos meses, Ángel de Salazar ha dado autorización a Teresa de Cepeda y Ahumada para fundar un nuevo convento de carmelitas reformadas en Ávila. En los registros de la Universidad de Salamanca, en 1564, tiene 22 años, a 1568, a los 26, de 22 a 26 años, figura la inscripción anual de Fray Juan de Santo Matías y de 3 de sus hermanos carmelitas del monasterio del Señor San Andrés. Los 3 primeros años en los cursos de arte y filosofía y el cuarto en el de teología. Las 4 grandes ciudades universitarias de Europa son París, Oxford, Bolonia y Salamanca. Juan llega a Salamanca en su época más gloriosa. A mediados del siglo XVI, la vida, el arte y la cultura de la ciudad están en plena efervescencia. El monumental convento dominico de San Esteban, que sigue vigente y en pie hasta hoy, y alojando a los dominicos hasta hoy, es una obra maestra del arte gótico y plateresco, y su esplendor es insuperable de la gloria de los ilustres hombres que han egresado, de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto a Melchor Cano, Domingo Báñez y tantos otros. Domingo Báñez era, por ejemplo, un gran amigo de Teresa también. Eso es lo que se llama la segunda escolástica, la escolástica española, Francisco de Vitoria, Melchor Cano, etc. El colegio carmelita de San Andrés, donde va a vivir Juan, fue edificado en 1480. Pero el dato importantísimo que nos da Elizabeth Reynaud aquí es que los carmelitas son pocos. En 1567 llegan a 15. Juan hace honor a su orden, pero recibe el influjo fundamental para su carrera y su forja de espíritu de un monje agustino que se llama Fray Luis de León, que enseña teología en Salamanca. Y Fray Luis de León es poeta, es filósofo, es bibliólogo, es jurista, es místico, habla varios idiomas y será arrojado al calabozo por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares. Terrible. No solo esa cosa política y eclesialmente incorrecta hace, también había criticado que las versiones latinas de la Biblia no eran correctas. Entonces tenía toda la corporación de los teólogos, biblistas e inquisidores en contra. Por eso,
En ese mismo canto, el cantar de los cantares, hay que encontrar, buscar y encontrar lo que soberbiamente, valga el adverbio, está comentando Teresa de Ávila y que va a tejer con los hilos dorados del amor divino todas las poesías místicas de Juan de la Cruz. Allí las clases se dictan en latín. Hasta Fray Luis de León, que defiende las virtudes del castellano para expresar las más altas cuestiones teológicas y místicas, será el primero en editar, Fray Luis de León, las obras de Teresa de Ávila, pero él en sus clases magistrales mantenía el latín, pero era un defensor a capa y espada del castellano. Se explican allí obras de Aristóteles, la Suma Teológica de Santo Tomás, pero para discutirlas, no para decir esto es la palabra revelada. O sea, es una recepción crítica de Tomás de Aquino. No estaba idolatrado y divinizado. Nadie se escandaliza por las corrientes antitomistas o antiaristotélicas que toman sus fuentes de Platón, de Averroes, de Avicena, o sea, todos aquellos filósofos que eran herejes o que sacaban los pies del plato y se iban al Islam o al judaísmo. En aquellos años, estos autores adquieren una importancia fundamental. ¿Qué va a ser la importancia fundamental sobre Juan de la Cruz? La importancia del Islam sobre Juan de la Cruz es fundamentalísima. Y se examinan apasionadamente todas estas cuestiones. Y no hay más límites que el de la fe. Y solo cuando se roza cuestiones de fe, se levantan protestas, se hacen denuncias y se hace intervenir al Tribunal de la Inquisición. Como el ruidoso proceso de Fray Luis de León. Pero su presencia en la universidad es la prueba del nuevo ambiente humanista que se respira en las aulas salmantinas. Tal es el ambiente en el que penetra Fray Juan de Santo Matías a comienzos del año 1565. En ese momento surge un género literario que es la picaresca, y está el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que sigue siendo la obra que mejor testimonia ese fenómeno de la picaresca, y tiene un éxito extraordinario. Es de nosotros un bestseller. Para algunos estudiantes pobres, el tipo de vida picaresca es una profesión, porque viven de las riñas y de los robos. Pasemos al cuarto capítulo, que es Teresa de Jesús. No sé si tienen preguntas o comentarios. Con la libertad de los hijos de Dios me interrumpen cada vez que quieren hacer una pregunta o hacer un comentario, lo que fuese. Teresa de Jesús. Ni por un instante Juan deja de empeñarse en el estudio. En el colegio de San Andrés, donde él vivía, es nombrado prefecto de los estudiantes y estudia a uno de los grandes pensadores del Carmen, de los carmelitas, que se llama Baconthorpe. Baconthorpe es inglés y se lo ha apodado príncipe de los averroístas. Esto a un tomista ortodoxista le causa escándalo, porque Averroes es el mayor, y después, o junto con Avicena, el mayor comentador de Aristóteles. El averroísmo latino es lo que después se va a encarnar en un pensador como Sigerio de Brabante, a quien Tomás de Aquino en vida lo declara un hereje. El príncipe de los averroístas, ese es el carmelita que está influyendo en San Juan de la Cruz. Y estudia también las obras de Miguel de Bologna, otro eminente carmelita italiano. Y las opiniones sobre la posibilidad de unión entre la persona divina y la naturaleza humana lo apasionan. Ese es el tema de Juan de la Cruz. La unión, el desposorio entre la persona divina y el alma, la esposa y el esposo, en el lenguaje del cantar. Y al cabo del tercer año de estudio, Juan comienza a sentirse muy atraído por la teología mística.
Recuerden cuando veíamos Dionisio, a San Dionisio le decían, San Dionisio, Dionisio Areopagita, San Dionisio Areopagita, y a San Gregorio, ese es un santo de verdad, San Gregorio. Y él se interna cada vez más en ese misterio de la contemplación. Pero buscar cualquier filiación con Eckhart, Taulero, San Dionisio o el sufismo sería dar crédito a la idea que afirma que toma de ellos parte de su obra. No, él sí hereda esas obras, pero la hereda por una genealogía natural del pensamiento que a su vez se engendra a lo largo de las generaciones. Y cuando escribe el discurso obligatorio que tenían que escribir para pasar a cuarto año, o sea, de la filosofía a la teología, llega a conclusiones relativas a la falsificación que se puede atribuir a la práctica del misticismo. Deplora que lleve directamente al estancamiento del iluminismo, que hace estragos y oculta la auténtica belleza de la contemplación bajo lo sensible. Su virtud, muy a su pesar, se ha vuelto proverbial. Y Juan huye de la tibieza. Hay que ser frío o caliente, dice el Apocalipsis, por tibio te vomitaré. Juan huye de la tibieza y el fuego arde en él. Su alma se indigna por la comodidad que se permite. Tiene la frugalidad de los hombres del desierto que no toman más que un odre de agua en 40 días de marcha. Su alma busca la arena ardiente y el sol calcinante para fundir en ellos la pasión que lo consume. La tibieza pone a su alma en peligro. Disciplina su cuerpo con tal rigor que las correas con las que se golpea quedan ensangrentadas. Por la noche, Juan pasa largas horas en oración en su pobre y silenciosa celda. Y tiene como almohada un madero y duerme sin colchón. Sus superiores le proponen el sacerdocio que el mismo San Francisco de Asís se atrevió a abrazar. Y Juan se cree indigno de tener entre sus manos tan enflaquecidas por el sufrimiento el cuerpo y la sangre de Cristo. No puede creer que el Dios que vive en su corazón descienda al altar a través de sus propias palabras tomadas de la cena. Esculpe su alma a grandes golpes de cincel, tal como talla Cristo en la madera del olivo. Y allí, donde vive, en el valle de Lozoya, en un bosque de robles, se alza la cartuja de Santa María del Paular. Y Juan desea permanecer allí, olvidado por los hombres, en permanente diálogo amoroso con el Cristo resplandeciente de santidad. En profundo silencio, completa soledad, estar solo con Dios, volver a encontrar la esencia misma de su eternidad pura y diáfana en la nada luminosa del pensamiento divino. Superar todo conocimiento para ver y conocer, más allá de todo saber, la luminosa tiniebla. El que ama es el que cree, y el que cree es el que no sabe nada, en la nube del no saber. Juan se convierte en el que ve más allá de su desconocimiento, en el que ha superado los obstáculos de lo inteligible y planea en las esferas de lo incognoscible. Está alegremente perdido en la infinitud del centro y no pretende nada más. El mal ya no existe, tampoco el bien. Juan es el hombre que cree, el hombre que ama, se funde en el desconocimiento divino que lo despoja de cualquier interrogante. El canto lo arrastra para superar el entendimiento. Juan solo piensa en la sagrada soledad de la cartuja del Paular, porque él se quiere hacer de esa orden que es de las más rigoristas que existen en la historia, el hacerse un cartujano. Y ha tenido que seguir el camino obligado por el voto de obediencia, pero al cabo de estos 3 primeros años en Salamanca, el estudio sombrío y frío
de la teología tomista ya no responde a su deseo de amor. Esa experiencia de la frialdad de la Suma Teológica y de los textos de Tomás no responde a su deseo de amor. La pasión de Fray Luis de León le ha abierto otros caminos. Los sacerdotes carmelitas de Ávila están muy irritados con esta mujer, Teresa de Cepeda y Ahumada, que ya despertaba pasiones encontradísimas en su propia época. Están muy irritados los carmelitas, calzados, con esta mujer que, según dicen, tiene éxtasis y visiones y cuya fama resuena en toda la provincia. Esa loca de Teresa terminará en la hoguera de la Inquisición, predicen los carmelitas calzados. ¿Quién es esa Teresa de Jesús a la que nada detiene? Tiene belleza, tiene fuerza, tiene carácter, es un alma de raza, es una mestiza que tiene ascendientes judíos, para colmo, en la España de Felipe II. Y esa mestiza es una mezcla de judía y de antigua aristocracia castellana, de esos cristianos nuevos. Es la soberbia flor surgida de la España cosmopolita del siglo XV. En ella se unen toda la energía, todo el esplendor y todo el refinamiento de una civilización que mezcla lo gótico con lo plateresco, Oriente con Occidente, el judaísmo con el cristianismo. Y aún hoy hay no pocos cristianos y amantes de los carmelitas que cuando escuchan y ven algo que viene de Oriente, como nuestra compañera Vanessa, sale por los fueros del cristocentrismo y dice, no, no, herejía. Pero eso está en Teresa, está en Juan, el Oriente y el Occidente. ¿Qué son esas distinciones? Entonces, Averroes con Santo Tomás, el judaísmo con el cristianismo, eso es la aportación de una sangre nueva, Teresa. Y la vitalidad de su mirada oscura, encendida de amor, rompe las resistencias y deja a su adversario extenuado. Lo que quiere Teresa es lo que quiere Dios. Nada más, nada menos. La prudencia y la pusilanimidad de los carmelitas moderados, llamados carmelitas calzados, la horrorizan a Teresa. Por eso saca de ahí el impulso para fundar una reforma. Esa pusilanimidad la repugna a Teresa, le repugna, y sabe que es la pendiente insidiosa por la que se pierde insensiblemente la fuerza del alma amorosa. El amor nunca puede ser pusilánime, siempre tiene que ser arrojado, decidido, valiente, lleno de coraje. Con voz desnuda, Teresa entona el mismo canto que se eleva de la oscura celda de Juan en Salamanca, pero ninguno de los dos lo sabe aún. El padre Rubeo celebra un capítulo en el convento de Carmelitas de Ávila, después visita el pequeño convento reformado de San José y la magia se opera. El superior general de los carmelitas queda hechizado por Teresa, que además era una mujer que desde joven fue muy seductora, queda hechizado por Teresa y es derrotado en la primera entrevista, derrotado por Teresa. Concede todas las patentes y autorizaciones que permitirán fundar conventos de carmelitas reformadas en Castilla. Se las llamará descalzas, porque reemplazarán sus confortables botines de cuero por sandalias de cáñamo. Teresa, que ha podido medir la fuerte hostilidad que desencadenó en los calzados de Ávila, comprende que ellos nunca podrán guiar a sus hijas, entre comillas, por el camino árido de la reforma. La angustia le oprime el pecho al ver que preferirán destruir su frágil edificio antes que ayudarla. Son los mismos carmelitas que lo ponen preso después a Juan. Se da cuenta de que solo monjes reformados de la Orden del Carmen tendrán el ánimo adecuado para apoyar a las monjas. Vamos a ver después en el aprieto que se va a ver Teresa cuando por orden del superior la manden al monasterio de la Encarnación, que tenían 130 monjas alborotadas que
que salían de parranda para comer en sus casas, etc. Y ella en 6 meses las hace entrar en orden de la orden en vistas a la reforma. Y se da cuenta que esos monjes reformados de la orden son los únicos que la van a poder ayudar con estas mujeres. En una carta le pide al padre Rubio autorización para fundar también conventos de hombres, y la autorización llega. Antonio de Heredia, el padre Antonio de Heredia, es el prior de Santa Ana en Medina del Campo, es a quien la Madre Teresa de Jesús busca una casa ahí en Medina para fundar un segundo convento de carmelitas y algunos frailes de gran valor para inaugurar el primer convento de monjes reformados. Antonio de Heredia es un hombre de una altura física y moral imponentes. El padre Rubio le ha confiado la visita del convento de Toledo. A su regreso se encuentra una carta de Teresa de Jesús pidiéndole que le procure una casa para su fundación. La casa se encuentra en la famosa calle de Santiago, cerca del convento de los padres y cerca del hogar de Catalina, la madre de Juan. De pronto, Juan, Catalina, Francisco, Antonio de Heredia y Teresa van a estar reunidos en un mismo perímetro. Son los mismos que pronto vivirán la aventura más singular que haya habido. Veremos en el capítulo del encuentro de Juan y Teresa. Teresa llega a Medina el 14 de agosto, de noche, impaciente por ver el nacimiento del segundo convento con el que tanto sueña. Antonio de Heredia ha ido en persona hasta Arévalo para recibirla. Hizo traer de su convento comida para las viajeras extenuadas. Prestó los instrumentos de culto para la misa de inauguración. Y el 15 de agosto se expone el Santísimo Sacramento y se funda el convento en la casa en ruinas. Y queda tan impactado Antonio de Heredia con la Madre Teresa que él desea convertirse en el primer carmelita reformado. Y Teresa protesta, porque él no está con aptitud todavía para ser un carmelita reformado. Como él, acostumbrado a los honores de edad avanzada, porque tiene 60 años, aficionado a los muebles hermosos y a la ropa fina, se acostumbraría a una vida de extrema pobreza, de renunciación total y de incomodidad. Teresa no está muy convencida. No es esta la imagen que busca para iniciar esta nueva vida de santidad. El padre Antonio reflexione por lo menos un año, le da un año para reflexionar, y después verá si sigue tan dispuesto. Bien, lo dejemos por ahora ahí, y el miércoles seguimos con el encuentro, capítulo 5. Ahora abran los micrófonos para hacer las preguntas, comentarios, o lo que fuese. Y si no fuese, terminóse. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profe. Hola, profe. Hola. Quería preguntarle en qué encuentra la vía, ¿por qué dice que en Santo Tomás hay una frialdad que no responde a su deseo de amor? ¿Hay alguna cita, algo donde se explicite qué es lo que no le agradaba de Santo Tomás y cuál sería su vía en ese caso? Yo no sé si hay alguna cita, yo no la conozco, ya lo vamos a buscar. Pero lo que está diciendo aquí Elizabeth Reino es algo que cualquiera que conoce Juan de la Cruz lo sabe. La influencia que tiene el neoplatonismo, que tiene Averroes, los islámicos, que tiene Platón. Hay que tener en cuenta que la forma mentis medieval ha sido neoplatónica agustiniana. Y recién en el siglo XII viene, un poquito antes, viene con los árabes el otro legado griego. Pero la transmutación de platonismo, neoplatonismo a aristotelismo es en virtud de la genial obra arquitectónica de Tomás de Aquino y de su maestro, que es Alberto Magno. Entonces, seguía siendo la filosofía cordis, la filosofía del corazón, lo que está en San Pablo, lo que está en San Agustín. Y eso no está
tan así en Santo Tomás. Santo Tomás tiene un escrito sobre el corazón también, pero Santo Tomás sigue, aunque el esquema general de Tomás de Aquino es neoplatónico, exitus reditus, la sustancia del pensamiento teológico es mucho más aristotélica. La constitución epistemológica de la teología es de la mano de Tomás de Aquino. San Agustín no decía que había que constituir epistemológicamente la teología, porque para él filosofía cristiana era lo mismo que teología. Entonces, San Juan de la Cruz, que es un señor que está después del humanismo que significa el humanismo de la Florencia divina del 400, entonces todos ellos, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, todos esos señores que están herederos del humanismo cristiano católico, están formando lo que es una nueva fe y una nueva forma de legitimar el pensamiento, que es el renacer de las fuentes griegas, del helenismo cristiano. Entonces eso es Dionisio Areopagita, todos los que mencionábamos, San Pablo, San Juan, son inentendibles, léase Piñero, inentendibles sin el helenismo. Entonces esa corriente fuerte del helenismo no se la puede asociar con Aristóteles. Y Tomás de Aquino es el bautismo de Aristóteles, como Agustín es el bautismo de Plotino y del neoplatonismo. Entonces la conjunción de Platón y Biblia es Agustín. Lo estoy diciendo muy simplistamente. Y la conjunción de Biblia y Aristóteles, eso es Tomás de Aquino. Entonces, para un alma ardorosa, encendida, inflamada, como la amorosa alma de Juan de la Cruz, casaba mucho más con la parte esa cordial del neoplatonismo que con el aristotelismo. Y eso hace que uno haga la experiencia, y yo tenía un maestro tomasiano como Gaspar Risco, y lo sigo teniendo, lea con más agrado las confesiones de San Agustín que la Suma Teológica. No es una cuestión estética con minúscula, es una cuestión de conjunción de lo que es el maravilloso diálogo del banquete de Platón y de tu amigo Dostoyevsky, que la belleza va a salvar el mundo. Y la más bella literatura y poesía es la que escribe Juan de la Cruz. Y no la podía hacer de ese otro poeta menor comparado con Juan de la Cruz, que es Tomás de Aquino. Entonces, el pangelingüe que se canta litúrgicamente son poemas de Tomás de Aquino. Pero el propio Tomás de Aquino, cuando tiene la experiencia mística, dice: todo lo que he escrito es paja. Entonces, ¿qué? Nos vamos a escandalizar nosotros de que aquí la Elizabeth Reynolds ponga blanco sobre negro, que mucho más influye en Juan de la Cruz, Cantar de los Cantares y Fray Luis de León, que la silogística teológica de Tomás de Aquino. No sé si eso satisface tu pregunta. ¿O tenés objeciones? Uy, tío, no puede ser que te quedes callada. Tengo que repasar ahora, porque Bueno, también estaba pensando en la unión. Mucho. A ti la basta. En la unión con en la unión con el intelecto agente en Averroes, y si se puede comparar con este desposorio místico. Oh, my God, mística. a ver, linda pregunta y linda asociación que has hecho. Santo Tomás de Aquino tiene un escrito en contra del averroísmo, que se llama De Unitate Intellecto contra Averroístas. Y la posición metafísica de Santo Tomás de Aquino, a mi juicio y en mi falible opinión, es mucho mejor que la de Averroes. Porque la de Averroes se parece más al espíritu absoluto de Hegel, para ponerlo en términos contemporáneos. Santo Tomás de Aquino dice que no hay un solo intelecto, que es el intelecto de Dios, y todos los demás estamos al pie de eso. Dice que cada alma humana, cada espíritu humano, tiene un intelecto, tiene una mens. Pero esa posición metafísica, en la que yo personalmente estoy mucho más con Santo Tomás que con Averroes, no es que creo que sea parangonable Averroes con el intelecto agente con la unión mística.
La unión mística también es en Tomás de Aquino. En Tomás de Aquino hay lo que un teólogo ha dicho, la primacía de la caridad, sobre todo el aparato de las virtudes. Están las virtudes naturales y están las virtudes sobrenaturales. Y la fe y la esperanza van a pasar, parta a los Corintios, y el amor va a quedar. Entonces, Santo Tomás es un cristiano, y un cristiano no puede sino suscribir la primacía de la caridad por encima de cualquier virtud. O sea, Santo Tomás no es un tipo que, a diferencia de San Agustín o de San Bernardo, esté pretiriendo o postergando la caridad. Pero en los textos, en la poesía, en el canto, quedan medio sofocados y enfriado ese ardor amoroso de Tomás de Aquino. Y Averroes no es para decir que es el cantar de los cantares, tampoco. Entonces está precisamente la cuestión del intelecto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Si uno sigue la historia de la metafísica, va a ver que hay algunos temas centrales de la metafísica. Uno de ellos es la lucha entre el intelectualismo y el voluntarismo. Entonces, dicho así, muy mal y pronto, eso lo pueden leer con mucho más enjundia en un libro de Heinz Heismoet, Los 6 grandes temas de la metafísica occidental. Santo Tomás es un intelectualista. En cambio, los franciscanos del siglo XIV, léase el señor Guillermo de Ockham, o San Francisco de Asís, léase siglo XII, o San Agustín, son más de la afectividad, de la emoción, del ethos, del amor, más explícita y consustancialmente son más amantes en su discurso intelectual. O sea, la lucha entre los intelectualistas y los voluntaristas canónica se da entre los tomistas y Duns Scoto, otro franciscano. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿En qué consiste esa disputa? Están diciendo, bueno, Dios es infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente bueno, pero yo, teólogo, elijo cuál de los atributos de Dios es más importante. Y los franciscanos y estos cordiales dicen la voluntad. Y los intelectualistas dicen el intelecto. Y ahí sí que estamos en el horno. Y uno tiene que tomar partido. Y yo no digo que tenga razón Duns Scoto contra Tomás de Aquino, pero ese es el problema. Que el atributo mayor de Dios está dicho por Juan, el evangelista. Dios es amor. No, Dios no es inteligencia. Y recuerden, pues si el dato no es moco y pavo, que para los griegos las estrellas son inteligencias. Entonces la cosmología y la teología intelectualista sigue escribiendo notas a pie de página de la cosmología aristotélico-tolemaica. Tomás de Aquino también. Y se equivocan de medio a medio, obviamente. Claro, decirlo con el día después de Copérnico es fácil. Pero en aquel momento, que todavía no estaba discutiéndose la cuestión de si Dios existía o no existía, en ese momento no había mucho ateísmo y había poco agnosticismo, había herejía nomás. La posición es totalmente diferente en uno y en otro. Si yo digo que las estrellas son inteligencia, ahí estoy diciendo son inteligencia. ¿Y cuáles de las 3 vidas que dice Aristóteles? Está la vida sensitiva, bios apolausticos, que es la más baja. La vía apetitiva, que es el bios prácticos. ¿Y cuál es la divina? El bios teoréticos. Y hay 3 y solo 3 ciencias teóricas. La física, la matemática y la metafísica, o la filosofía primera para Aristóteles. Y Santo Tomás en eso sigue a Aristóteles. Y está pensando en el intelecto. Y San Agustín está pensando del cor inquietum. Tengo el corazón inquieto y mi corazón no descansa hasta que no reposa en Dios. ¿Qué es lo que buscaba Juan de la Cruz? El reposo de su corazón. Eso es lo que está diciendo. Bien. Sergio, Yolita, ¿no hay preguntas, comentarios, cascotes? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Qué alegría de tenerte aquí entre nosotros. Muchas gracias. Y no tengo tu kiwi todavía. Tiene hasta el viernes, ¿no? Con todo gusto. Vas a venir vos en la presencial el viernes para llevarte el kiwi. Sí, es muy probable. Sí, quiero ver. ¿Tenés
aquí. ¿Qué más? Sí. Cholita, Hola, Lalo, ¿cómo estás? ¿cómo andas vos? Y aquí andamos. Algunos problemas, pero bien. Bien de salud. Bueno, me alegro mucho. Sí. ¿No hay más preguntas entonces? No, estuvo bueno. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Bueno. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.